Isaías 43, versículo 16 al 21. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordáis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo monrarán, los chacales y los pollos avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que viva mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios abre caminos donde no los hay. Dios siempre abrirá caminos en situaciones difíciles. Él es Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente. No hay nada que Él no pueda hacer ni que sea difícil para Él. Todas las maravillas que podemos observar en este mundo hablan y son los testigos de su grandeza y poder, incluidos tú y yo. Quiero decirte que aunque las circunstancias que puedas vivir te sean desfavorables y tu futuro te parece incierto, no dudes que tu fe en Dios nunca decaiga. En la Biblia podemos encontrar varios testimonios de vida, que a quienes le sirven y obedecen. Dios abre los caminos y hace caminos donde no los hay. Uno de ellos es cuando dice Moisés: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Éxodo 14:13. Tal como nuestro Creador salvó a su pueblo elegido, Israel, e hizo camino en el desierto, y volvió el mar en seco, y las aguas fueron divididas. Este es el pasaje más conocido en el que Dios abrió las aguas para que pasaran sus siervos. Pero hubo otros casos en el que Dios realizó estas maravillas a favor de su pueblo. También en Josué 3 podemos ver cuando abrió el río Jordán. Josué dijo a los israelitas: he aquí que el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, va a pasar el Jordán delante de vosotros. Elías fue enviado por Dios al Jordán. Eliseo estaba con él, y al llegar al Jordán, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 7 y 8. Luego de haber sido Elías arrebatado al cielo, Eliseo hizo lo mismo, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 14. Él lo puede y quiere hacerlo para ti. Lo único que Dios busca es que lo sigas y creas en Él. Dios es nuestro refugio y fortaleza, siempre listo para ayudarnos, en todo tiempo, aún en las tormentas. Salmos 46, 1. Él dijo: quédense inquietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Salmos 46, 10. Te invito a que elijas a seguir a nuestro Creador, hoy en este momento. Lo que tienes que hacer es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador. Cree en Él, que nunca te arrepentirás de haber elegido este camino. El rey David dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Salmos 37, versículos 25. Dios es siempre fiel con quienes les amamos. Confía en Él, deja todo en sus manos, busca siempre hacer su voluntad. Permite que guíe tu vida y tus acciones, ya que Él siempre te mostrará los caminos a seguir. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios tiene reservadas bendiciones maravillosas para tu vida. De ella correrán ríos de agua viva, que cuando estés en desiertos no tengas sed. Tus caminos serán alumbrados por la luz de su amor. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es puente para llegar a Dios. La gloria sea siempre para Dios, por regalarnos este gran camino de bendición en el Señor Jesús, ya que sin Él no somos nada. Jamás te sentirás solo, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Cree en este Dios viviente de poder, que transforma vidas y abre caminos, donde no los hay, para darnos victoria. Dios los bendiga. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó.
del otro lado cantó. Me encuentro vacío, me siento agotado, ya estoy cansado y nada de lo que ocurre me dan ganas de seguir. Miro a mi alrededor y todo me da igual, porque a la gente todo le da igual. Todo lo que está pasando ya me tiene harto, me tiene sin ganas. No encuentro una razón porque no creo en nadie, no confío en nadie. Vez tras vez fui tan decepcionado que me da igual. Después de todo, se termina este tiempo y nada más. Es muy probable que estas expresiones las hayas escuchado. También es probable que las hayas dicho. Y si no, que las hayas pensado. Porque esto es como un lenguaje muy común, muy corriente. Empezás a hablar con una persona o te quedás solo y comenzás a pensar y estas ideas vienen a la cabeza. ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a trabajar? Si después de todo es lo mismo. ¿Por qué voy a estudiar? ¿Por qué me voy a preparar y voy a aspirar a tener una profesión, a tener un título, si nada tiene sentido? Nada tiene sentido para los que no han conocido, para los que no han experimentado, para los que no han tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Nada tiene sentido. Son momentos tremendos los que estamos viviendo, pero no son ni más ni menos los momentos que se vivieron en otras épocas de la vida del pueblo de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos una esperanza viva. El apóstol Pablo decía en la carta que le escribió a los romanos en el capítulo 15, en el verso 13, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Señor, qué hermosa que es tu palabra. Tu palabra nos da fuerza, nos da ánimo. Descubrimos que vos sos el Dios de la esperanza. ¿Cómo estás? Tenía tantas ganas de contarte esto. Tenía tantas ganas de decirte que nosotros creemos en el Dios de la esperanza. Que nosotros creemos en un Dios que no permite que nuestro ánimo decaiga. Que no nos pasan cosas, por supuesto que nos pasan cosas. Como todo el mundo, hay quienes han quedado sin trabajo, hay quienes tienen problemas de salud, hay quienes están solos, hay quienes están siendo atravesados por toda esta situación. Pero ¿sabés qué? Ninguno de los que han puesto su confianza en Cristo, ninguno de los que han puesto su esperanza en Él han sido defraudados, ninguno ha sido desamparado. El apóstol Pablo transmitía a la iglesia de Roma un deseo. Y ese deseo quiero transmitírtelo en esta hora. Que el Dios de la esperanza te llene de toda alegría y paz, porque vos creés en Él. No hemos puesto nuestra confianza, no hemos depositado nuestra fe en un Dios que no existe. Creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios que es todopoderoso, en un Dios que nos acompaña, que nos fortalece, que nos levanta y nos sostiene. No pusimos nuestro ánimo en nada que no tenga sentido. Nuestra fuerza, nuestra fe, nuestra confianza no vienen de nosotros mismos. Nuestra fuerza viene de Dios. Nuestra confianza ha sido depositada por Él. Cuando dice la palabra que Él nos llene, quiere decir que Él ocupe dentro nuestro todo
todo nuestro ser. No tenemos que dejar ningún lugar vacío, nos tenemos que llenar de la presencia de Dios. Va a ser la única forma que podamos tener paz en medio de toda esta situación que estamos atravesando. Claro que nos van a invadir los pensamientos, claro que va a estar a flor de piel que larguemos una palabra de desánimo, pero en nosotros está Cristo, la esperanza de gloria. En nosotros está nuestro Dios, que si le permitimos que nos llene, le permitimos que Él ocupe todo nuestro ser, entonces vamos a rebosar, vamos a ser derramados, vamos a exceder toda capacidad, vamos a abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo, no por nosotros mismos, no porque nosotros nos merezcamos esto, sino porque Dios se derrama a través de vidas que se dejan llenar de su presencia. Pablo le decía a la iglesia que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Ahí está el secreto. ¿En quién creemos? ¿En quién depositamos nuestro pensamiento, nuestra esperanza, nuestra confianza? ¿A quién le estamos dando el lugar adentro nuestro? ¿A los pensamientos de desolación? ¿A los pensamientos de muerte? ¿A los pensamientos de destrucción? No, tenemos que prepararnos, tenemos que esforzarnos. Hemos perdido un trabajo, Dios tiene algo mejor para nosotros. Hemos tenido una crisis económica, vamos a salir de esta porque nuestra confianza, nuestra esperanza no está en un empleador. Nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en Dios. Nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe. Nosotros tenemos que permitir que Él nos llene. Y tenemos que permitir que Él derrame sobre nuestras vidas todo lo que tiene para darnos. Si permitimos que el Espíritu Santo nos llene, si permitimos que ese poder que es una dinamita que explote dentro nuestro, ¿cómo no vamos a seguir adelante? Tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos. Tenemos la oportunidad de servir a Dios de diferentes maneras, a través de nuestra profesión, a través de nuestro oficio. De cuántas formas nosotros le podemos rendir a Dios el honor que se merece. De cuántas maneras nosotros podemos darle la gloria a nuestro Dios. No somos pobres, somos ricos en Dios. Fíjate, también en la carta que Pablo le escribió a la iglesia de Colosas, en el capítulo 1, en el verso 27, dice estas palabras: a estos que aceptaron a Cristo, a estos que conocieron la verdad, a estos que decidieron tener su esperanza y su confianza en Dios, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo dentro nuestro es la esperanza de gloria. A nosotros Dios nos dio a conocer cuál es la gloriosa riqueza de ese misterio que estaba oculto por los tiempos. Durante mucho tiempo la gente no supo, nunca tuvo conocimiento, no se enteró, pero en este tiempo más que nunca tenemos que dar a conocer la gloriosa riqueza, la esperanza que tenemos en nosotros, dentro nuestro. Cristo en nosotros, Cristo en ustedes, le decía el apóstol Pablo. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. No te desanimes, no bajes los brazos, seguí buscando las riquezas que están en la presencia de Dios. Seguí preparándote, porque a través de tu trabajo Dios se va a manifestar. A través de tu boca Dios se va a dar a conocer. No dejes
que el desánimo te inunde. No lo dejes, no lo permitas. Llénate de la presencia de Dios hasta que reboses. Dios te bendiga. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Oh, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios. Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. Bendiciones a todos los que están conectados. Quiero hablarte en este momento de lo que Dios está esperando de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque Dios es soberano y Dios
es poderoso. Esto es lo que nosotros hemos recibido, ¿sí?, de nuestro Dios maravilloso. Dios tiene todo el poder y todo lo que está en sus manos lo tiene para sus hijos, para vos y para nosotros. Dios está en los cielos, tiene toda la grandeza y tiene en sus manos está todo lo que necesita el hombre, ¿sí? Necesitamos de su poder, de su grandeza, de sus milagros, de sus maravillas. Necesitamos intervenciones divinas. Esto es lo que necesitamos en estos días, en estos tiempos. Necesitamos una intervención divina. Necesitamos que Dios actúe a favor nuestro. Pero acá hay algo que a nosotros nos toca hacer. Dios necesita que nosotros nos involucremos en su obra. Dios necesita nuestra intervención también, que nosotros podamos hacer algo en la tierra para que Dios pueda estar obrando. Dios nos necesita también como intercesores. Hay alguien que estuvo intercediendo por nosotros, que sigue intercediendo. Quiero hablarte de lo que es la intercesión. En 1 Timoteo 2:5 dice de esta manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esto es lo que significa o la definición de interceder o intercesión, que significa mediar, mediador, ponerse en el medio entre Dios y los hombres para mediar, ¿sí?, para reconciliar. Entonces, porque este versículo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo es el que aún está intercediendo a favor de los hombres y a favor nuestro, el que intercede. De esta manera nosotros tenemos también, Jesucristo nos enseña a estar intercediendo, ¿sí?, ponernos en el lugar del otro, ¿sí?, y mediar ante Dios. Es muy importante. En Romanos 8:25, si no sabemos cómo hacerlo, Romanos 8:25 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, Jesucristo está intercediendo en el cielo. Ahí en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, en el cielo está intercediendo Jesucristo. Y en la tierra, a través de nosotros, está intercediendo el Espíritu Santo. ¿Desde dónde? Desde nuestros corazones. Vuelvo a leerte en Romanos 8:25. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, desde adentro de tu corazón con gemidos indecibles, ¿sí? Nuestro gemir, nuestro lamento, todo eso está hecho por el Espíritu Santo que sigue intercediendo, ¿sí?, por todos los santos. O sea, quiero decirte que la voluntad de Dios, y acá me habla de la que Él intercede conforme a la voluntad de Dios, está intercediendo por los santos, por la iglesia, ¿sí? Esto es una parte muy, muy importante. Está intercediendo Jesucristo desde el cielo y desde nosotros, desde nuestro corazón, sigue intercediendo el Espíritu Santo por nosotros cuando
no sabemos cómo orar, cómo pedirle al Señor. Ahí en tu lloro, en tu lamento, en tu gemir, ahí el Espíritu Santo está intercediendo y Dios escucha esas oraciones y ese clamor. Y quiero leerte un modelo de intercesión que se encuentra en Daniel 9, ¿sí? Entonces, Daniel hace una oración por la restauración de su pueblo, que todavía estaba en cautiverio. En cautiverio, Daniel comienza a interceder conforme a la voluntad de Dios. Y la oración que hace Daniel, dice, te leo el capítulo 9 de Daniel, que dice de esta manera: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, Daniel estaba inquieto, entonces fue a investigar. Dice, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Había dado, a través de Jeremías, Dios había dado una profecía. Entonces Daniel comenzó a sentir inquietud y con atención, puso atención, dice, miré atentamente en los libros el número de los años, ¿sí?, que había de cumplirse esa profecía. O sea, que vemos que acá hay dada una palabra de Dios por la cual Daniel podía interceder. Y es muy importante, vengo enseñándote que es importante tener una palabra de Dios por la cual vos te puedas empezar a mover, a orar, a interceder, un fundamento, ¿sí?, una base en la cual vos puedas estar orando a Dios, intercediendo a Dios, y de ahí no te puedas mover. Cuando Dios te da una palabra, de ahí no te tenés que mover. Esa es la clave por la cual se van a abrir las puertas de los cielos. La oración, la intercesión va a ser efectiva. Se van a empezar a romper los obstáculos, los impedimentos, todo aquello que se te quiera presentar adelante, ponerse adelante para que no sean oídas tus oraciones, para que no llegue el cumplimiento de esa palabra. O sea, que nosotros tenemos que hacer oraciones persistentes. Tenemos que involucrarnos, ¿sí?, en la oración, en la palabra dada por el Señor. La tenemos que hacer nuestra. Y de la manera que la podamos hacer nuestra es peleando por esa palabra, haciéndola que se cumpla esa palabra. Ya la palabra de Dios, la voluntad de Dios fue soltada, fue revelada, fue dada, ¿sí?, para que se cumpla. Pero nosotros nos tenemos que involucrar, ¿sí?, en el plan de Dios para el cumplimiento de cada palabra. Por eso es importante que ores en base a una palabra, con firmeza y persistencia, perseverancia de estar orando por esa palabra. Muy bien, entonces Daniel se había involucrado en este momento investigando la palabra de Dios. A ver, ¿cuándo va a ser el cumplimiento de esta profecía? Sí, se inquietó, se involucró. Y la oración que hace Daniel, la intercesión, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, ¿sí? Entonces, Daniel había descubierto que se estaba por cumplir el tiempo de la desolación de Jerusalén, ¿sí?, en los 70 años. Daniel había descubierto que estaba llegando al fin de esa palabra. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia
con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas allí en cautividad. Daniel estaba orando, haciéndose cargo del pecado, confesando el pecado, reconociendo que su pueblo, el pueblo de Dios, había pecado, se había rebelado, habían hecho impíamente, habían hecho todo lo malo había hecho este pueblo en contra de Dios, dice. Y nos hemos apartado, tremendo, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Entonces Daniel estaba declarando que se habían rebelado, que Dios les había mandado los estatutos y las ordenanzas por medio de los profetas y ellos no hicieron caso. Ellos hicieron todo lo contrario de lo que Dios les había ordenado hacer. O sea, habían pecado, habían cometido iniquidad. Y Daniel intercedía de esta manera entre Dios y el pueblo de Israel. Daniel estaba haciendo esta intercesión, estaba mediando, porque sabía de la misericordia de Dios. Hermanos, un modelo de cómo debemos interceder. Primero, reconocer que no hicimos lo que Dios nos ordenó y pedir perdón, arrepentirse. Aquí Daniel estaba en una actitud de arrepentimiento, de humillación delante de Dios, reconociendo que no habían obedecido a la voz de los profetas porque Dios le había mandado las ordenanzas y los estatutos. Y ellos no obedecieron, no tomaron en cuenta, no valorizaron las palabras del Señor, no hicieron caso. Entonces Daniel se pone en una intercesión profunda a pedir perdón por sus pecados. Luego, mientras aún Daniel estaba hablando, se apareció el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. 9:21, versículo 21. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahí es cuando se le da a conocer la visión de las 70 semanas que estaban determinadas sobre el pueblo, ¿sí? Y sobre la ciudad, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Entonces vemos esto como un modelo que bien comienza a interceder Daniel, a pedir perdón por el pecado. Es enviado este ángel Gabriel.
La oración de Daniel por la restauración de su pueblo, que todavía estaba en cautiverio, versículos 10 y 11, recibe la respuesta inmediata por medio del ángel Gabriel a esta oración con la profecía de las 70 semanas. Fecha de la oración de Daniel y de la profecía subsiguiente en el año primero de Darío, en el 538 a.C., se dice que era hijo de Asuero. Daniel miró atentamente en la profecía y descubrió que la desolación de Jerusalén estaba a punto de acabarse. En el año 606 a.C., Israel había sido llevado cautivo por otra nación debido a sus pecados. Más tarde, mientras leía al profeta Jeremías, Daniel descubrió que había llegado el tiempo para que terminara la cautividad de Israel. Jeremías no solo había profetizado la cautividad de Israel, de la cual formaba parte, sino que todavía había profetizado los años que duraría, que serían los 70 años. Al descubrir esto, Daniel se involucra y actúa, comienza a interceder por la liberación y dijo, y volví mi rostro al Señor. Volvió su rostro al Señor. Lo había buscado al Señor en una intercesión profunda, en un arrepentimiento, en una actitud de humillación. Daniel volvió su rostro al Señor. De inmediato dice que fue enviado Gabriel después que Daniel empezara a orar. Señor, ayúdanos a tomar estos modelos para interceder. O sea, que tomó el pecado, lo hizo suyo. Daniel no dijo porque ellos pecaron, no, o él está en pecado, yo he pecado, dijo Daniel, se involucró, participó en el pecado del pueblo en ese momento, en la intercesión. Y bueno, Daniel tenía una palabra de Dios, y esto quiero decirte, Daniel tenía esa palabra, por eso llevó a cabo la guerra espiritual en los aires, y en el capítulo 10 dice, cuando Daniel comenzó a afligirse y empezó a ayunar, ¿sí? Empezó a ayunar, no comió manjar ni delicado y estuvo afligido por espacio de 3 semanas, no comió carne ni tomó vino y se ungió con ungüento, como dice en la Escritura. Entonces vino el ángel, en el versículo 12 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, hay que tener entendimiento, porque le dijo, desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. O sea que Daniel había recibido una oposición. Durante 21 días había oposición. Y Daniel comienza a interceder. Mire, tenemos que interceder de tal manera, persistentemente, hasta que se abran los cielos. Daniel había recibido esa oposición. Pero Daniel tenía una palabra de Dios. Daniel tenía una palabra de parte de Dios y por eso llevó a cabo la guerra espiritual en los aires. Daniel hizo una intercesión profunda. Ahí vemos como dice en el versículo
13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Gracias al Señor. Ahí vemos que Dios había buscado a alguien que se parara en fe para el cumplimiento de su palabra. ¿Cuántas oraciones no son contestadas porque no somos constantes? Daniel se metió en una oración, en una intercesión profunda, él no paró. Cuando se le aparece el ángel, le dice que desde el primer día que él estaba orando, ya vino para declararle lo que había venido. Después, Daniel sigue intercediendo. Cuando se entera de todo lo que iba a acontecer, entra en aflicción y sigue Daniel de esta manera. Cuando recibió entendimiento de lo que Dios iba a hacer, Daniel aflige su alma y comienza y sigue en esta actitud de ponerse como vallado en la brecha. No comió, entra en un ayuno. Entra en un ayuno Daniel. Entonces Daniel recibe la victoria por tomar una actitud conforme a la voluntad de Dios. Dios estaba esperando que Daniel actuara de esta manera. ¿Y cuántas oraciones no son contestadas porque no somos constantes? Y ante la primera oposición abandonamos y salimos del campo de batalla. Primero vemos el arrepentimiento, la oración que hace, la confesión del pecado que hace Daniel, pero después después del encuentro con el ángel, Daniel entra en otra actitud, una actitud de ayuno, de silicio. La cosa era más fuerte, más determinante. Entonces había que tomar decisiones determinantes. Comienza Daniel a ayunar hasta que las puertas de los cielos son abiertas. Nosotros necesitamos tomar esta actitud. ¿Cuántas familias no vienen a los pies del Señor porque nosotros no hemos tomado la actitud de Daniel, la oración de Daniel, de seguir orando persistentemente hasta ver la respuesta de parte de Dios? Hijos que no están en los caminos del Señor porque hemos abandonado la lucha. Quiero decirte, no te rindas, hay oposición, hay oposiciones en las regiones celestes. Está clarito en esta escritura de Daniel, hay oposiciones en las regiones celestes de la cual vos tenés que romper esa oposición en una intercesión profunda, incesante, persistente, perseverante, hasta que se abran los cielos, y puedas llegar allí, puedas llegar directamente a través de esta intercesión para liberar, para desatar lo que está atado, lo que está trabado en las regiones celestes. Es tiempo de pararnos en guerra a favor del hombre. Jesucristo sigue intercediendo, ¿sí?, a favor de los hombres, a favor tuyo, mío, y a favor de aquel que no está en los caminos del Señor. Él sigue intercediendo. La actitud nuestra tiene que ser de seguir intercediendo, seguir clamando, seguir liberando, seguir desatando en los aires, Señor, a las personas que están atadas por el enemigo, a las personas que el diablo les colocó una ceguera para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Dios está buscando esos hombres. Dios está buscando que nos involucremos. Y te lo voy a mostrar. Dios está buscando a alguien que se ponga como vallado en la brecha.
El propósito de Dios es que vengan a su conocimiento y el que esté apartado vuelva a su camino. La Escritura nos dice que Dios no se complace en la muerte de los malos. Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Está claro, Dios no quiere la muerte de los malos, Dios no quiere la muerte de los impíos, pero Dios está buscando a alguien que se ponga como vallado en la brecha. El propósito de Dios es que vengan a su conocimiento, que se arrepientan, que el apartado vuelva a su camino. Y nosotros tenemos que involucrarnos, nosotros tenemos que actuar para que esto ocurra. En Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. O sea, Dios no quiere la muerte de los malos. Dios no quiere la muerte de aquellos que se apartaron de su camino. Dios quiere que regresen a sus caminos. Dios no se complace en la muerte de los malos. Entonces dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha a favor de la tierra. ¿Pero qué pasó? Dice: no los hallé, no los encontré. No los encontré. ¿Qué dice Dios en esta palabra? No encontré a alguien que se pusiese a favor de la tierra, a interceder, a ser de mediador, a mediar entre los hombres y Dios. No lo encontré, pero yo lo busqué, dice Dios. Yo lo busqué. Los busqué. No es que no los busqué, yo los busqué, pero no los encontré. ¿Y qué hizo Dios? Dios destruyó, porque dice: para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Vino la destrucción, Dios los destruyó porque no encontró a alguien, ni a uno, que se pusiese como vallado en la brecha. Te propongo que seas hallado por el Señor para ponerte como vallado en la brecha. Te propongo que seas hallado por el Señor para ponerte como vallado en la brecha a favor de los tuyos, de tu familia, de tu iglesia, de tu pueblo, de tu nación, para que Dios no la destruya. Tenemos que involucrarnos. Estamos en una guerra espiritual, en una batalla espiritual, hasta que seamos llevados por nuestro Señor Jesucristo. Es de continuo la lucha. No tenemos que desistir, no tenemos que abandonar el campo de batalla. Ahí Dios nos puso, nos colocó. La tierra es el campo de batalla por donde nosotros tenemos que seguir peleando y luchando, ¿sí?, ante las oposiciones del mismo infierno, porque Satanás se opuso, se sigue oponiendo para el plan de redención. Que Dios pueda estar encontrándonos en todo tiempo, involucrándonos en el plan de salvación. Que Dios que Dios nos encuentre a nosotros haciendo su voluntad, lo que Dios quiere de su pueblo, de su amada iglesia, de sus escogidos. Que estemos levantando intercesión, mediación a favor de la tierra, a favor de los que están en la tierra. Y los que están en la tierra están las personas que más amamos. Por favor,
despertemos, tiene que haber un despertar en nosotros de seguir intercediendo. Acá no estamos para estar involucrados en otras cosas como a veces estamos involucrados en pleitos, en contienda, en divisiones, en quién tiene el primer lugar o quién se sienta a la izquierda o a la derecha de Jesucristo. No, acá estamos para estar intercediendo a favor de la tierra. Dios quiere que nosotros sigamos haciendo la obra de Jesucristo a través de nuestras intercesiones. Jesucristo es el abogado. Esto significa el intercesor, el abogado, el que va a mediar. Jesucristo sigue intercediendo a favor tuyo y mío delante de Dios el Padre. Deja que el Espíritu Santo pueda interceder desde tu corazón en la tierra. Déjalo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a interceder con gemidos indecibles. Ponete en las manos del Espíritu Santo. Decile al Espíritu Santo, intercede. Intercede a través mío, a favor de los míos, a favor de mi familia, a favor de mis nietos, a favor de mis hijos. Espíritu Santo, toma mi vida, intercede, sigue haciendo la obra de Jesucristo, lo que Jesucristo está haciendo en los cielos, que nosotros podamos hacerlo en la tierra, que le demos libertad al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda fluir a través nuestro, que el Espíritu Santo pueda seguir haciendo la obra de Jesucristo en la tierra. Somos instrumento de Dios. Deja que el Espíritu Santo te use. Dios necesita de tu accionar en la tierra para llevar a cabo su propósito y su plan. El perfecto plan de salvación del hombre. Aleluya. Gracias al Señor. El enemigo ha puesto vendas, velos en los ojos de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Es necesario que a través de la intercesión sean arrancados esos velos. De pedirle a Dios que actúe, de pedirle a Dios que perdone el pecado. De un arrepentimiento genuino, que los corazones puedan estar teniendo convicción de pecado, que el Espíritu Santo pueda poner convicción de pecado y venga el arrepentimiento a sus corazones para la salvación del alma. Pero también en esas peticiones que estás necesitando, los anhelos de tu corazón, son muchas las oposiciones. Hay mucha oposición que se presenta en los aires. Oposiciones para que no tengas una vida plena en Jesucristo, una vida cristiana plena, profunda en Dios, que pueda palpar y disfrutar de las grandezas espirituales de nuestro Dios. Muchos son los enemigos que se levantan para aplastarte, para oprimirte, y es necesario que te levantes en fe. Tienes la palabra, tienes las escrituras por la cual puedas estar en esa base sólida, afirmando tu fe en el Señor, de lo que has creído, la palabra de Dios, para pelear, para guerrear, para interceder a favor de los tuyos. Para que cada petición que hay en tu corazón pueda ser respondida delante de Dios. No es cuestión de estar haciendo oraciones de 5 minutos. En este tiempo peligroso que ha venido, que puedas estar intercediendo por la tierra, para que las obras de maldad sean desbaratadas y sean destruidas. Déjalo que el Espíritu Santo siga intercediendo. Ponete en las manos de Dios. Que puedas ser hallado y encontrado como alguien que te pusiste como vallado en la brecha para interceder a favor de la tierra y de tus seres amados que están en la tierra. Levántate, iglesia. Levántate en este tiempo como intercesor para seguir pidiendo a favor de los tuyos, a favor de la iglesia de Jesucristo, esa iglesia que fue comprada por la sangre de Jesús.
Gracias, gracias al Señor por lo que nos entrega en su palabra. Gracias por lo que cada día nos enseña a través de su palabra. Que Dios te bendiga, hermano. Señor, en tu nombre, Jesús, oramos en este momento, Señor, para que, Señor, haya muchos que se pongan como vallado en la brecha a favor de la tierra, a favor de la familia, a favor de la iglesia, de los pastores, de los que dirigen las naciones, de los gobernantes. Señor, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Señor, para que venga claridad, para que sean abiertos los ojos del entendimiento. Señor, en tu nombre, Padre, para que salga toda oscuridad. Señor, en tu nombre, Padre, para que resplandezca la luz del Evangelio, para que haya liberación, Señor, para que muchas cosas de las que están atadas sean desatadas y sean atadas las cosas que están fuera de tu voluntad. Señor, oramos, Señor, por el cumplimiento de tu voluntad en la tierra, para que venga el reino de los cielos, para que el reino de los cielos gobierne en la tierra. Señor, sobre toda autoridad, sobre todo dominio del mismo infierno. Señor, que se levante con poder la autoridad de Jesucristo en este tiempo. Señor, necesitamos que tu mano se mueva a favor de la tierra, para que no venga la destrucción, sino que para que haya liberación y salvación en estos tiempos finales, en estos tiempos de crisis mundial. Necesitamos una intervención divina. Nos ponemos como vallado en la brecha por esa intervención divina, porque solamente tu poder puede detener las obras de maldad, las obras de iniquidad. Señor, en tu nombre levanta tu iglesia, equipa la iglesia y levántala con autoridad para detener las obras de maldad. Señor, en tu nombre que prevalezca tu voluntad, que prevalezca tu palabra sobre otra palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro, y el enemigo no podrá entrar ni violentar mi destino, porque a mi lado pelea Jehová Gibor, varón de guerra, y cuando peleo a su lado, nada me detendrá, nada me vencerá. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. Voy a pararme en la brecha